Buenos días con todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase el día de hoy. Espero que se encuentre bien, domingo temprano para poder entender un poco mejor, poder tener la clase también, si la podemos conversar y tenemos dudas de la clase pasada, por favor, lo podríamos comentar en el break para poder darnos un poco más de tiempo. Ya, si tuvieran dudas, ustedes ya saben, pueden solo levantar el micro y poder consultarlo, ¿sí? Bueno, en la clase pasada hemos hablado de la técnica, hemos hablado de, bueno, qué es el ácido hialurónico, las complicaciones, y hemos visto, bueno, también cómo poder tratar cada una de estas complicaciones, ¿no? Hoy vamos a ver la segunda parte, que va a ser rinomodelación y agrandamiento de labios, y vamos a hablar un poco de los códigos médicos también, ¿ya? Así que, por favor, les pido que puedan, estar atentos, ¿sí? Si hay alguna consulta, ya saben. Bueno, veamos, rinomodelación. eh, Va a ser obviamente con una técnica mínimamente invasiva, ¿ya? Vamos a colocar ácido hialurónico para poder rellenar y, bueno, espacios donde sea necesario tratar en la nariz del paciente. Eh, Va a ser siempre con este uso del relleno del ácido hialurónico porque necesitamos darle un aspecto natural a la nariz, ¿ya? Va a representar una excelente alternativa para los pacientes que no desean someterse a procedimientos quirúrgicos e invasivos. Hoy en día está siendo muy frecuente que los pacientes estén realizando este tipo de procedimientos, ¿ya? Porque, bueno, ustedes sabrán que una rinoplastía, bueno, es necesario entrar al quirófano, es un poco doloroso el proceso en el cual va a tener que tener el tiempo de recuperación del paciente, ¿no? Pero con el ácido hialurónico ustedes saben que, bueno, eh, con una aplicación de esta sustancia de relleno podemos tener los resultados naturales y, bueno, mucho más rápidos también. Salvo, bueno, recordando que tenemos que ir haciendo mantenimiento cada 4 meses si es posible, ¿no? Es lo único que podríamos comentar a nuestros pacientes como inconveniente en la rinomodelación con ácido hialurónico. Vamos a ver esta regla de los quintos. Vean, por favor, qué va a ser la regla de los quintos, ¿no? Es que vamos a medir con un paquímetro o una regla facial el rostro, ya, porque se va a tener que evaluar de una forma muy meticulosa las posibles asimetrías faciales. Se va a emplear la regla de los quintos faciales, donde se trazan líneas paralelas verticales que pasan por los cantos internos y externos del ojo y los puntos más externos de los parietales. Vean ya cómo el paquímetro va a medir, bueno, los cantos del ojo y vamos a poder determinar que la nariz, bueno, bueno, el ojo eh, del lado contrario tienen que tener la misma medida. Por lo cual se llama regla de de los quintos, porque el ancho total de la cara va a ser 5 anchos oculares, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta porque es necesario, porque toda simetría facial puede ser determinada con un goniómetro, ¿ya? O un paquímetro. El ancho nasal, como les decía anteriormente, debe ser correspondiente a un quinto también. Vean, acá tenemos cómo se debe realizar la medida adecuadamente. Este es el promedio estándar, ya de 13 a 18 en una paciente mujer, para poder mencionar que pueda ser estéticamente posible, pero si no
Solo recordamos que, bueno, un quinto es el ancho del ancho ocular. Ya, por favor, eso es necesario que puedan recordar. También tenemos que recordar la anatomía de la nariz, por favor. Tienen que recordar que la nariz va a tener componente cartilaginoso y componente óseo. Ya miren, el hueso va a soportar el tercio superior, va a ser el puente de la nariz, es necesario. Ya, este hueso es importantísimo porque como soporte nos va a servir mucho a nosotros para poder realizar una buena rinomodelación en pacientes que tienen esas narices, esa nariz prominente, ganchosa, como podríamos llamarla, ¿no? El cartílago superior soporta también la parte lateral de la nariz. El cartílago inferior añade anchura y altura, ¿ya? Y ayuda a conformar las aletas y la punta de la nariz. Pero también tienen que recordar que hay parte térmica, ¿no? La piel, que también obviamente va a ayudar a dar forma a la nariz. Recordando estos componentes, tanto óseo como cartilaginoso, nos va a ser muy útil, ¿ya? Porque dependiendo de eso es como nosotros vamos a realizar el procedimiento. Pero ustedes tienen que evaluar a su paciente semiológicamente, ¿no? Donde tienen que encontrar la raíz o el puente, ¿no? Ya el naso, el rinio, el dorso nasal, el surco supralar, ahí el punto de definición de la punta, nasal, las paredes alares, tanto externas, la columnela, ya que van a ser importantísimos para nosotros poder recordar cada una de estas partes de la topografía de la nariz. Porque si no, no vamos a tener eh, una vista general de lo que nosotros vamos a tener que realizar. Ya recuerden, esto es importante, es parte de la topografía nasal que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que la anatomía de la nariz también, ¿sí? Va a ser una estructura tridimensional que se va a componer por cuatro tejidos diferentes, ¿no? Ya hemos dicho que va a tener piel, cartílago, hueso y tiene una porción muscular. En ellas se van a considerar cinco planos anatómicos según su profundidad. Piel, tejido subcutáneo, también vamos a encontrar el ESMAS, recuerden que hablábamos del ESMAS la clase pasada, tejido alveolar laxo, hueso y cartílago. Sí, es importante acá en este plano, en este gráfico, la estructura tridimensional de la nariz, podamos ver, pues, ¿no? Que hay epidermis, dermis, el tejido subcutáneo, es más importantísimo, el tejido alveolar, periósteo y hueso cartílago. Nosotros, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la dermis y en el tejido celular subcutáneo. Recuerdan que hablábamos la clase pasada de las complicaciones que pudiésemos tener por obstrucción de un vaso. Bien, acá también se puede dar, hemos visto, por favor, cuando trabajamos en punta nasal. Y la verdad va a ser un área muy complicado porque ya saben que les decía que la arteria angular de la nariz va a tener una anastomosis con la arteria oftálmica, ¿no? Entonces, vean, punto uno, a tener cuidado con la complicación vascular. Pero también tenemos otro tipo de complicación que es importante. Muchos no respetan esta estructura de la nariz, ya estos planos tridimensionales. Lamentablemente, bueno, las medidas que pudiese existir de esta zona nasal van a ser muy pequeñas, por lo cual eh, tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a infiltrar o vayamos a colocar la sustancia de relleno, porque hay una complicación que va a ser la isquemia del cartílago. ¿Y cómo se va a dar cuando en vez de colocar en estas zonas de la dermis y el tejido celular subcutáneo, colocamos la sustancia de relleno en el cartílago? Ya hay que tener mucho cuidado, por favor, con eso. ¿Cómo vamos a reconocer? Lamentablemente, bueno, el dolor, como decía la clase pasada, va a ser uno de los síntomas fundamentales para poder comprender y entender rápidamente de que estamos cometiendo alguna complicación.
Hemos visto, ¿no? Que ya la nariz se va a dividir en tres tercios, por favor recuérdenlo. La parte superior, donde vamos a encontrar los huesos nasales, y también la apófisis frontal del hueso maxilar. La parte del tercio medio va a estar integrada por el septum cartilaginoso y los cartílagos laterales superiores. La parte inferior, compuesta por la espina nasal anterior del hueso maxilar, la apertura piriforme del hueso maxilar y los cartílagos laterales, ¿no? Es importante que recuerden cada uno de estos porque la alteración estética puede verse en cualquiera de estos tercios. Perdón. También, hablando de la anatomía, necesario que recordemos la irrigación. Decíamos, ¿no? Que las ramas de la arteria facial obviamente van a irrigar la parte nasal. Acá vamos a tener la arteria nasal lateral, la arteria columnar, varias arterias que van a ser importantes que lo recordemos. Veíamos que teníamos la arteria dorsal nasal, ya que puede ser ramas de la arteria supratronclear y la arteria oftálmica. Vean que es necesario. ¿Por qué les coloco este gráfico? Porque la nariz puede tener doble irrigación. Hemos visto que va a tener esa anastomosis, que para nosotros puede ser muy perjudicial, ¿no? Que puede llevar a esa complicación grave que les comentaba en la clase pasada de la amaurosis en el paciente, ¿no? Vean, obviamente otras medidas necesarias, recordando también muy aparte de la regla de los quintos, vean que hay ángulos faciales importantísimos a tener en cuenta. Por ejemplo, mira, vean que el ángulo nasofrontal es de 115 a 130 grados, el ángulo nasomentoniano puede ser de 120 a 132, el ángulo nasofacial de 36 grados, y el ángulo nasolabial pudiese variar entre si es varón o mujer, entre 95 a 100 grados. Ya por favor, recuerden estas medidas de los ángulos faciales porque vamos a querer tener una nariz estética en nuestro paciente, por lo cual tenemos que respetar estos ángulos. Indicaciones. Bueno, primero es que bueno, el paciente venga y llegue a ustedes porque tiene esa nariz ganchosa que pudiese ser muy molesto y que la verdad no quiere ir al quirófano. ¿Pudiésemos tratar esa nariz? Sí, no hay ningún problema. Mm, mm. Ya, esa pudiese ser la primera nariz, la primera indicación para poder llegar a la consulta, ¿no? Estamos viendo los ángulos, entonces nuestro paciente también pudiese llegar como indicación para poder mejorar esos ángulos que estamos viendo acá con anterioridad, los ángulos faciales de perfil. Bueno, y el paciente puede llegar porque puede tener una nariz, la punta nasal muy caída, la columela muy retraída, no sé. Es importante también poder tener en cuenta eso como indicación, porque quirúrgicamente se puede tratar, sí, pero también nosotros podemos rellenar esa parte inestética en el paciente. Vean si el paciente tiene la punta nasal caída, nosotros le podemos dar más proyección, dar volumen al dorso en los pacientes que tienen la nariz ganchosa. Si tiene, bueno, alguna deformación, elevar la punta nasal, eliminar la curva nasal, eso es necesario. Ya, por favor, son la mayoría de indicaciones que pudiésemos tener nosotros en los pacientes que van a querer recibir este tratamiento. Hay técnicas, obviamente, vamos a ver la técnica de los 4 puntos, ya. Por favor, es necesario que ustedes puedan conocer la parte anatómica, ¿ya? Por favor, vean que, miren, tenemos la localización de infiltración. ¿Dónde vamos a colocar? Vean, en la parte superior del tercio superior de la nariz vamos a encontrar la jiba dorsal y el radix. Bueno, nosotros en esa zona vamos a colocar cuando tenemos lamentablemente esa nariz ganchosa, porque es ahí donde queremos darle nosotros mayor amplitud con la sustancia de relleno, porque tenemos que aumentar esa zona.
porque obviamente como se ve en el gráfico, vean en la parte del tercio medio tenemos esa jiba dorsal. Bueno, en la parte de la punta nasal nos sirve a nosotros para darle proyección a la punta. Ya eso pasa en cuando tenemos una punta muy caída o tenemos o queremos respingar un poco, valga el término coloquial, la nariz del paciente, ¿no? También cuando la columnela está retraída, podríamos colocar en esta zona, ¿ya? Y bueno, también puede ser cuando queramos aumentar un poco más la rotación de la punta nasal. Eso lo vamos a ver. Recuerden, esto es necesario porque son las áreas donde se va a colocar la sustancia de relleno en la nariz, ¿ya? Y todo va a tener una indicación, pues, ¿no? Les comento, hay una técnica de los 4 puntos ya necesarios, así como hablábamos la clase pasada de los 4 puntos a nivel facial. Bueno, acá también no vayamos a equivocarnos y pensar que es la misma, sino que en 4 simples pasos pudiésemos hacer un tratamiento completo de la nariz con la sustancia de relleno. Pero si nosotros recordamos esta imagen, podríamos solo tratar al paciente eh, inyectando el ácido hialurónico dependiendo de la indicación que sea necesaria, ¿no? Pero vamos a ver, recuerden, el ángulo nasolabial es importante también que podamos recordarlo. Tiene un ángulo de 90 grados. Vean, eh, este primer punto, la imagen no se ve bien, tiene una profundidad donde nosotros vamos a colocar en el ángulo, ya por favor, si me dejo, por favor síganme, en el ángulo nasolabial, ya vamos a colocar la aguja en 90 grados, ya con una profundidad de 2 cuartos, o sea, no vamos a colocar el total de la de la aguja en el paciente, ya ahí va a tener una técnica de depósito y vamos a colocar un volumen aproximadamente de 0,1 a 0,2 mililitros. Les decía, por favor, acá la imagen me estaba fallando, ya voy a tratar de arreglarlo durante el break, por favor, pero recuerden el ángulo nasolabial y nosotros vamos a colocar la sustancia de relleno, la aguja en un ángulo 90 grados, obviamente respecto al plano de la columnela, y vamos a colocar solo 2 cuartos de la aguja, ¿no? No va a ingresar el total. Y lo vamos a inyectar en bolo hasta 0,2 mililitros. Después vamos a doblar la aguja, ya una vez tratado el ángulo nasolabial, doblamos la aguja en 45 grados para las siguientes aplicaciones. ¿Por qué? Vean, entonces, cuando vamos a tratar la columnela, acá en la imagen se visualiza, ya vamos a colocarlo en total de la aguja, ¿no? Esa aguja ya doblada, como tenemos acá en la imagen, va a ingresar en la columnela, obviamente, en ese ángulo de 90 grados tal cual, vamos a tener una inyección en un plano subcutáneo, va a ser una técnica de retroinyección, o sea, vamos a colocar la sustancia de 0,2 mililitros y vamos a ir retirando progresivamente de forma de arrastre esta cantidad de ácido hialurónico, ¿no? Vean que es necesario doblar la aguja después de haber tratado el ángulo nasolabial, porque ya vamos a ir viendo más adelante nos va a servir mucho cuando trabajemos la zona del dorsal de la nariz. Vean, acá estamos trabajando sobre la punta. El profesional que está realizando está cogiendo la punta nasal entre los dedos y está colocando la jeringa, y la aguja también en un plano 90 grados en la profundidad. El total de la aguja en un plano subcutáneo, en la técnica de depósito, y cuánto de sustancia pudiésemos trabajar en la punta nasal de 0,05 a 0,1 mililitros, ¿no? Siempre con la aguja ya doblada, ¿no? Y lo inyectamos en técnica de bolo. Vean la suprapunta, ya, como ven, en esta imagen se puede visualizar mucho mejor cómo la aguja ya está doblada y está ingresando en la suprapunta
el total de esta aguja, ¿no? Va a ser siempre, como les decía, en un plano subcutáneo. La técnica va a ser en depósito, ya. El volumen puede ser hasta 0,3 mililitros en el cual podamos trabajar, ¿no? Insertamos la aguja doblada desde el nivel de la punta en dirección a la suprapunta y avanza el 4/4 de la aguja, o sea, total, como les decía, como se ve en la imagen, inyectando en bolo, o sea, toda la sustancia que va a ir sobre la suprapunta va a ser el total. No vamos a retroinyectar, ¿ya? No va a haber una técnica de arrastre. Miren, vean acá también la suprapunta, ya cuando estamos llegando a la jiba. Nuestro límite va a ser la jiba. Obviamente también la profundidad va a ser el total de la aguja. Ya, el volumen puede ser hasta 0,3. Y acá, por encima de la suprapunta, acá sí vamos a colocar hasta 0,3 mililitros en retroinyección. Vean en esta imagen cómo estamos nosotros colocando la sustancia de relleno. Si pueden visualizar primero en esta imagen que tenemos acá, el dibujo nos explica, ¿no? Bueno, nuestro paciente, visto de perfil, tiene una jiba dorsal no tan prominente que quizás está causando incomodidad en el paciente, por lo cual nosotros podemos colocar nuestra sustancia de relleno solo por encima de esta jiba nasal. Vean acá a nuestro paciente y después del procedimiento con el ácido hialurónico. Si ustedes se dan cuenta, no ha habido y estamos generando un cambio totalmente importante y rápido en nuestro paciente. Y no es doloroso, no tenemos que tener tiempo de recuperación tan amplio como si estaríamos tratando, bueno, alguna rinoplastia quirúrgica, ¿no? De igual forma, acá en esta imagen, vean, nuestro paciente tiene una nariz ganchosa, nuestro paciente tiene una jiba dorsal muy prominente, ¿ya? Entonces, dense cuenta de que acá vamos a trabajar sobre dos sustancias, sobre dos zonas, que va a ser primero la suprapunta y por encima de la jiba dorsal, ya para poder tener resultados. Podríamos hacer eso sin ya trabajar con la columnela, la punta, etcétera. Solo trabajar sobre la zona que nosotros ya estamos viendo que es necesario mejorar. Bien, eso es sobre rinomodelación. ¿Tuvieran alguna duda, por favor? ¿Alguna duda que tengan sobre rinomodelación, por favor? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, sí. Buenos días. Tengo una consulta. Suponiendo que una paciente se le coloque ácido hialurónico para la rinomodelación y próximo a meses desee ya hacerse una cirugía estética en Ujú. quirófano, ¿podría hacerlo? ¿Cuánto tiempo más o menos tendría que esperar o definitivamente ya no podría hacerlo? No, sí, no hay ningún problema que el paciente pueda realizarse el procedimiento quirúrgico. Lo ideal sería esperar de que, bueno, la sustancia de relleno, en este caso el ácido hialurónico, se consolide y después del primer mes el paciente puede realizarse el procedimiento quirúrgico sin ningún problema. Ok, doctor, gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra consulta, por favor? Bueno, vemos el chat. Ah, correcto. Sí, claro que sí. Se me escucha, ¿verdad? Por favor. Eh, es necesario que recordemos eso también, porque sí, un momento, un momento. Eh, Se debe usar como técnica de aplicación el uso de anestesia, pues, ¿ya? Puede ser una anestesia tópica o pudiese ser solo usar un poco de lidocaína en los puntos necesarios donde vayamos a infiltrar. ¿Ya? Por lo general, yo menciono, solo utilizo una anestesia tópica en nuestro paciente, ¿ya? Porque hay pacientes, no es tan doloroso, porque si se dan cuenta es demasiado rápido. Ya pudiesen usar una anestesia tópica, o si el paciente prefiere, solo podríamos generar una anestesia ya aplicada, ¿no? También
pero lo que yo quisiera es que no generen el abón de la anestesia, porque eso los puede hacer equivocar en su procedimiento, ¿no? Y no se van a dar cuenta del problema estético que pudiesen tener. Sí, bueno, Víctor nos menciona a partir de qué edad se puede hacer la rinomodelación. Víctor, no tenemos una edad, ya no hay una contraindicación del uso de ácido hialurónico de la edad, ni en pediátricos, ni en pacientes adolescentes. Podríamos usarlo sin ningún problema, eh, diferente al rango de edad. ¿Sí? Oscar nos menciona, ¿no? Al reabsorberse el ácido hialurónico, la nariz vuelve a su forma inicial. Sí, Oscar, va a ser así. Va a ser así, porque obviamente nosotros sabemos que a partir del cuarto o sexto mes en adelante ya el ácido hialurónico se va a reabsorber y bueno, vamos a perder cierta estética que ya hemos logrado con el ácido hialurónico, ¿no? Por lo cual, este Oscar se debe realizar un mantenimiento a partir del cuarto mes, como mencionaba. Helen nos menciona, ¿no? ¿En cuánto tiempo empieza a reabsorberse y el paciente puede proceder? Bueno, les decía, ¿no? El ácido hialurónico se va a reabsorber a partir del cuarto mes, pero los efectos visibles que pudiésemos haber generado se van a ir desapareciendo a grandes pasos a partir del sexto mes. Ya, por lo cual podríamos hacer como mencionaba a Oscar, un mantenimiento a partir del cuarto mes, ¿no? Que no va a ser con grandes cantidades de ácido hialurónico. Y bueno, como mencionábamos, Helen, también en otra de las preguntas es que, bueno, si el paciente desea realizarse su procedimiento quirúrgico, ya esperamos que consolide el ácido hialurónico al mes y sin ningún problema puede realizarse el procedimiento. ¿Alguna otra consulta, por favor? Las marcas son indistintas, no hay ningún problema, ustedes pueden trabajar con la que deseen, ¿no? Hemos hablado de algunas marcas la clase pasada que nos va a ayudar, obviamente, en el uso de la hialuronidasa, ¿no? El Iberden podrías usar, no hay ningún problema, Yaneli. Es la más comercial y la que podemos trabajar, tiene mejores resultados con la hialuronidasa. ¿Alguna consulta más, por favor? Genial. Bueno, entonces, miren, vamos a hablar ahora de agrandamiento de labios. Ya, por favor, si tuvieran dudas, igual lo vamos a comentar terminando la parte perdón, de agrandamiento de labios y nos vamos a dar un break para poder ver algunos videos. Y les voy a enseñar antes una diapositiva que no quiero que olviden. Miren acá. Ya, ¿por qué es que mencionaba, bueno, cuando hablamos de marcas, ustedes van a encontrar infinidad en el mercado. Ya va a haber muchas marcas en el mercado. Pero, ¿qué les decía, no? ¿Cuál es, según este estudio, ya, eh, la hialuronidasa actúa mucho más rápido en este tipo de estas marcas, ¿no? El Restylane y el Juvederm, pues, ¿no? Por favor, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Para cuando hablen de marcas, porque bueno, y costos, laboratorios van a encontrar muchos, pero lo que nosotros queremos es evitar las complicaciones, o bueno, si ya tenemos la complicación, querer tratarla mucho más rápida, ¿no? Y lo bueno que tenemos un estudio que nos menciona de que sí, pues, ¿no? Hay marcas que pueden reaccionar mucho más rápido que otras. Bien, ya, vamos a ver modelado de labios. Vamos a hablar primero, obviamente, como siempre, la anatomía de la zona donde nosotros vayamos a trabajar.
Me gusta mucho este artículo bueno, de una revista brasileña, ya, de la anatomía labial. Eh, ¿Cuáles son las implicaciones para el buen procedimiento, ya? Se los dejo acá para que lo puedan, buscar, lo puedan leer en ya más detenimiento. Vamos a hablar a grandes rasgos de algunas cosas importantes que he encontrado en este artículo, pero en general es muy bueno, ya, cuando vamos a trabajar con sustancias de relleno. Vean acá, miren esta imagen donde siempre tienen que evaluar la topografía del paciente, ¿ya? Vean estos labios, acá vamos a encontrar, miren, el borde del vermilion superior, el surco, el filtro, el arco de Cupido importante. Vamos a encontrar las comisuras, ya, el borde del vermelho inferior. Tienen que recordar sí o sí, por favor, cada uno de los componentes topográficos que pudiésemos tener en el labio, porque de ello va a depender de que nosotros tengamos un procedimiento adecuado. El labio vamos a tener que trabajarlo de dos formas, ¿no? Dar volumen y dar eh, eh, contorno. Ya, perdón, se me había ido la palabra. Así que tienen que recordar cada una de las áreas topográficas que vamos a encontrar en el área, porque todas son dignas de ser trabajadas. De igual forma, vean que hay las principales arterias que la van a irrigar. ¿Qué arterias van a irrigar? La labial inferior y la labial superior, que van a ser obviamente ramas de la arteria facial. Pero, ¿qué es importante, no? En la primera clase les enseñaba que la arteria facial va a pasar a 2 centímetros del ángulo de la boca. Eso es en una gran mayoría de pacientes, pero puede existir, como ya vamos a ver más adelante, la disposición, el nacimiento de estas arterias pueden ser diferentes, ya de la de la labial inferior o la labial superior. Y eso puede ser eso puede ser factible, bueno, para que nosotros podamos provocar una complicación isquémica en el paciente. Vean que cuando la arteria labial, acá en la figura número 2, la disposición de la arteria labial superior y su relación con el músculo orbicular de la boca, ¿ya? Estas ramas cutáneas de mucosa de pueden ser observadas. Miren cómo la arteria labial superior va a pasar por debajo del músculo y va a ser necesario de que nosotros lo evaluemos de esa manera. ¿Por qué es importante? Se van a dar cuenta de que, bueno, quizás en algún momento pueda estar intermuscular o en otro momento puede estar por encima del músculo, ¿ya? Mucho más superficial. A nosotros nos sirve mucho de que esta arteria labial superior esté por detrás del, del músculo, o sea, en la mucosa de la boca, ¿no? Pues es importante que podamos tener en cuenta también esta disposición de la arteria labial superior. Acá vamos a ver en esta figura 3 la arcada vascular del filtro, ¿ya? Vean que hay arterias accesorias, hay arterias laterales y arterias centrales del filtro, ¿no? Acá en esta imagen inferior que estamos viendo, es importante que podamos tener en cuenta. Vamos a ver cómo la arteria labial inferior puede nacer de diferentes ramas, de diferentes formas. ¿Ya? Vean, en la imagen A tenemos la arteria facial, obviamente va a dar su arteria labial inferior, su arteria labial superior. Y se va a dar siempre, pues así, ¿no? Próximo al ángulo de la boca, ¿no? Eso es importante, porque es lo más frecuente. Pero tenemos la B, vean que la arteria facial eh, va a dar la labial inferior, si se van dando cuenta, va a salir mucho más cerca al ángulo de la boca. Y está saliendo mucho más cerca también al nacimiento de la arteria labial superior. Vean, si nosotros no conocemos esto, pudiésemos causar una obstrucción en el paciente, porque ya no se estaría respetando esos 2 centímetros que, bueno, pudiese pasar una arteria importante al ángulo de la boca. Vean en esta imagen C que la arteria facial ya no va a ser la rama principal de la labial inferior,
sino la labial inferior van a ser a partir de la arteria labial superior. Vean lo importante de esto, ¿ya? Porque si no, vamos a producir complicaciones isquémicas importantes en nuestro paciente. También vean que, bueno, que hay un estudio importante, ¿no? Vean el patrón de distribución de las arterias labiales, tanto superior como inferior, y va a haber un impacto para procedimientos seguros de aumento de labios superiores e inferiores. Resultados. Se identificaron tres posiciones diferentes de las arterias labiales, tanto superiores como inferiores. Hemos visto en la imagen, en la primera imagen, ¿no? Que la más frecuente, las labiales, se van a encontrar en el área submucosa, o sea, por detrás del músculo, casi un 80%, y después pudiésemos encontrar casi un 15-18% en la zona intramuscular y a nivel subcutáneo un 2%. La variabilidad en el cambio de la posición respecto a lo largo del recorrido labial fue un 30% ya para el labio superior y de igual forma para el labio inferior. La ubicación en la línea media se identificó tanto en el labio superior como en el inferior como la más variable. Eso es importante, ¿ya? Justo lo que les comentaba en los primeros gráficos, pero bueno, acá estamos viendo un artículo mucho más grande, ¿ya? Y que concluye que una ubicación más segura para la aplicación del material voluminizador va a ser el plano subcutáneo, ¿ya? En la ubicación netamente paramediana, tanto del labio superior como del labio inferior. Se debe tener cuidado al apuntar e inyectar la línea media, ya que la arteria se puede identificar con mayor frecuencia en posiciones superficiales en la línea media. ¿Por qué es que es importante que nosotros recordemos, obviamente, dónde se va a encontrar esta arteria? Porque va a ser útil para nosotros para evitar, uno, complicaciones y poder trabajar con la sustancia de relleno. Porque ¿de qué más nos serviría conocer la anatomía, no? Vean, y hay estudios grandes que nos mencionan eso. Entonces, ahora vamos a ver otro gráfico. Vean acá. Ya hemos dicho, ¿no? Que va a estar en el área submucosa, la arteria facial, en la arteria labiales, en un 80%, y de ahí va a ir disminuyendo progresivamente si se va al área intramuscular o subcutáneo. Pero, si se dan cuenta, un 2% es muy poco que la arteria labial se pueda encontrar en el área subcutánea, ¿no? Por lo cual para nosotros va a ser esa zona de trabajo. Pero ¿qué más nos decía el artículo? De que cuando estamos trabajando en la zona media del labio, hay que tener mucho cuidado, sería acá la zona 3, porque puede ser mucho más superficial la arteria labial cuando la trabajamos sobre esta zona. Es importante. Vamos a tener que recordar que hay forma de los labios, pues les va a llegar cualquiera de estos labios a su consulta. Puede ser un labio inferior fino, labios ovalares, labio superior fino. Pudiésemos tener labios caídos, vean cómo el ángulo de la boca puede ser importantísimo para poder ver la forma del labio. Pudiésemos tener ambos labios muy finos o también ambos labios muy gruesos. Pudiésemos tener labios muy pequeños, labios muy puntiagudos o labios asimétricos netamente, como pueden evidenciar en la imagen. Bueno, cada uno de estos puede llegar a esa consulta. Ya, ustedes tienen que evaluar topográficamente al paciente y realizar una medida, ¿no? Que este va a ser el ratio de, bueno, el labio superior tiene que tener un ratio de 1.0 y el labio inferior 1.6, es la medida de oro, ¿no? Y nosotros tenemos que determinarlo porque es la forma más correcta para poder tener los labios en nuestro paciente. Porque ustedes sabrán de que muchos quieren, bueno, obvian esto, ya esta medida de oro, por lo cual pueden tener un labio totalmente inestético. Y ustedes habrán visto infinidad de pacientes que tienen esta complicación no estética, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Protocolo, ¿no? Primero, obviamente, como estábamos mencionando, muchachos, vamos a recomendar utilizar una crema, les decía, igual como en nariz, sí, una crema tópica, ¿no? Ya para que el paciente pueda
tener anestesiada el área, ¿no? Puede ser lidocaína al 80% y aplicarlo 20 minutos antes del procedimiento. Un momento, por favor. Disculpen, por favor. Realizamos el procedimiento con el paciente en decúbito supino o a 45 grados. Realizamos la técnica de inspección del labio, ¿sí? Para determinar aproximadamente la cantidad que tenemos que aplicar. Vamos a realizar asepsia y antisepsia de la zona siempre. Por favor, estas son el área, la zona, perdón, los momentos en los cuales tenemos que seguir y aplicar el ácido hialurónico. Primero, vean, ¿qué vamos a hacer? Definición, ¿no? Aumento de la línea del labio o el borde del vermelho. Con bisel hacia arriba se va a insertar la aguja a lo largo de la línea del labio. Se va a iniciar desde el pilar del filtro. Vamos a ver la imagen correspondiente hasta el ángulo de la boca. La técnica es de retroinyección y en toda la extensión de la línea labial. Evitar inyectar en el arco de Cupido por, bueno, la gran cantidad que pudiésemos tener de arterias y se puede marcar la línea labial tomando el labio con el índice y el pulgar, ¿no? Es importante, vean, acá está la imagen, si se dan dando cuenta, solo vamos a definir, o sea, solo vamos a trabajar sobre el contorno de los labios, como se puede visualizar en esta imagen, ¿ya? Pero acá le dejo para, ya, graficado, muchachos, para que ustedes puedan ver qué tanta cantidad de ácido hialurónico vamos a colocar en qué zonas. Vean que lo que queremos, habremos dicho, definir, no vamos a trabajar sobre el contorno, vamos a dar contorno al labio y no estamos hablando de volumen. Vean que vamos a trabajar con una jeringa de 1 mililitro. En el labio superior pudiésemos trabajar hasta 0,7 mililitros y en el labio inferior con 0,3 mililitros. Vean que el labio superior con, miren, vamos a trabajar por zonas y por cantidades, ¿ya? Desde 0,05 mililitros a 0,1 ml. Por favor, vean, ¿ya? Y en la parte inferior solo vamos a trabajar con 0,3 ml. ¿Ya? Por favor, dense cuenta y acá ya se los estoy graficando para que ustedes puedan realizar el procedimiento sin ninguna complicación. Pero cuando vamos a dar volumen, miren, vamos a trabajar de otra forma porque ya acá vamos a dar volumen, ya nos olvidamos del contorno. A 2 mililitros, a 2, claro, por encima de la unión de la piel de la mucosa labial, en el interior del labio se usa la técnica de retroinyección. Siempre, cuando vamos a dar volumen, bueno, dependiendo si es la técnica de Miami Lips, hay zonas donde pudiésemos trabajar dando en forma de bolo, ¿ya? Y también en retroinyección. Es importante, pero yo les voy a enseñar otras técnicas. Se aplica también en el labio inferior, obviamente. Ustedes van a evaluar topográficamente a su paciente y si es necesario lo van a trabajar. Se puede aplicar en el espesor de la parte roja del labio, desde el centro del labio hasta los 4 milímetros de distancia del ángulo de la boca, ¿no? Vean acá como les voy a enseñar, miren, acá tenemos la técnica Flower Lips, en el cual ya acá vamos a dar volumen con una jeringa de 1 ml, ¿ya? Vamos a colocar 20 puntos y como se están dando cuenta, se puede realizar un marcaje y yo recomiendo para poder evitar tener, o bueno, evitar que nos compliquemos o nos olvidemos la zona en la que hemos trabajado, no hay ningún problema. Si se van dando cuenta, en la Flower Lips, como vemos, vamos a trabajar sobre 20 puntos importantísimos y vamos a colocar nuestra sustancia en retroinyección en cada uno de estos puntos, ¿ya? Y cada punto va a ser de 0,05 mililitros, ¿ya? Por favor, es importante, vean cómo está realizándose el marcaje del Flower Lips y para nosotros es importantísimo poder trabajar obviamente con una crema anestésica, como se van dando cuenta, van a ser 20 inyecciones en el labio y puede ser muy doloroso para el paciente, por lo cual eso es uno de los inconvenientes de esta técnica Flower Lips. Tenemos la técnica Strong Lips, ya, en el cual ya no se trabaja con una aguja, se trabaja con una cánula, como estamos viendo en la imagen, y vamos a solo colocar en 2 puntos de inyección que va a ser menos doloroso para el paciente y mucho más rápido en el trabajo, y para nosotros va a ser demasiado sencillo poder hacerlo.
Primero generan el ingresos por los ángulos de la boca, ya, y como va a ser una cánula, vamos a trabajar con 0,25 ml por cada área donde estemos trabajando en retroinyección. Importantísimo, vean la imagen cómo está entrando, ya la verdad, y solo coloquen retroinyección 0,25 ml por zona y tenemos los resultados rápidos e importantes. Después podemos ayudar a dar moldeamiento con los dedos en el labio del persona. Strong Lips, una técnica muy rápida. Cuando trabajamos sobre el filtro, ya hemos visto, ¿no? La técnica de contorno, el filtro también se puede trabajar y esta técnica es sencilla porque puede usar en forma de retroinyección. Se inicia insertando la aguja desde la línea labial en dirección hacia la nariz en toda la extensión del pilar, ¿no? Obviamente puede dar una apariencia más sensual y juvenil en los labios, pues. Vean acá en la imagen cómo estamos trabajando sobre ya el filtro y va a ser necesario. Acá, por favor, siempre cogiendo. Y bueno, vean cómo queda, ¿no? En nuestro paciente va a quedar mucho más estético, ¿sí? Visto para nosotros. Y acá tenemos la técnica de Miami Lips. Eh, Vamos a ver unos videos, ya, por favor, después de un break. Pero acá les estoy colocando cómo y cuánto se va a ir trabajando. La técnica de Miami Lips puede ser trabajada, como les decía, ¿no? Con cánula, puede ser trabajada con aguja, y acá están. Acá con la técnica de Miami Lips vamos a trabajar tanto contorno y relleno de la zona del labio. Vean, sí, que es importante partir el labio, como estamos viendo acá en la imagen, lo vamos a ver en el video, ya este labio inferior lo vamos a dividir en dos, porque para nosotros va a ser importante que entremos acá con una cánula, ya, para poder trabajar en esta imagen que vamos acá en el labio inferior, va a ser una zona de embolo y el resto de sustancias, como vemos en los contornos, puede ir con aguja sin ningún problema o también con cánula, ¿ya? Se va a trabajar el filtro, se va a trabajar el área de cupido sin ningún problema. Recuerden, es una técnica muy sencilla para poder trabajar, ¿ya? Por favor, es una de las técnicas más conocidas en el mercado, ya, pero también les he traído pues los diferentes procedimientos que también se trabaja a nivel del labio, ¿no? Bueno, esto es parte de la técnica de agrandamiento del labio, ¿no? ¿Qué precauciones debemos de tener? Obviamente, abstenerse de consumir AINES, ¿sí? En lo más de lo posible, antes de 7 días de la intervención, hasta 48 horas podría ser lo más importante, ¿no? Prohibición de ingerir alcohol un día antes y 4 días después. Exponerse al sol también eviten un día antes, 4 días después. No vamos a realizar baños de sauna ya durante las 48 horas posteriores al tratamiento. También tenemos que evitar realizar ejercicios físicos intensos, ¿no? Someterse a un tratamiento odontológico en la medida de lo posible durante una semana. Someterse a tratamientos estéticos por lo menos 48 horas después. Ya, entonces, bueno, son algunas de las precauciones que pudiesen comentar a su paciente. Ya acá les dejo algunas referencias, quizás no he podido colocar todo, pues los artículos de donde hemos podido sacar cada una de estas cosas, pero ahí está. Bien, entonces nos vamos a un pequeño break, ya es las 10. Ya, ¿tuvieran alguna duda, por favor? Por favor, si podrían escribir, ¿tuvieran alguna duda, alguna consulta que tengan referente a la parte de moldeamiento de labios? Doctor, sí, le escribí sí. ¿Cuál era el número de cánula que suele usar? Acá está con cátula número 23, no hay ningún problema. Siempre es importante que puedas trabajar
La cánula, como les decía la clase pasada, va a ser importante para nosotros porque nos va a ayudar a prevenir complicaciones, ya que la cánula no rompe, la cánula solo separa contenido, ¿no? Así que, es importante también trabajar con cánula muchas veces, ¿no? Claro, Helen, ¿qué complicaciones? Las mismas que hemos visto en la clase pasada. Las complicaciones van a ser la misma, la obstrucción que pudiésemos tener a nivel arterial, ¿sí? De eso no hay que olvidarnos. Puede ser que nosotros produzcamos algún problema de obstrucción de las arterias y obviamente se puede llegar a necrosar, ¿no? Son las únicas complicaciones temibles y bueno, también la parte no estética que pudiese causar. ¿Alguna duda más, por favor, que pudiesen tener? Bien. Bueno, no tengo dudas, vamos a un break, ya, colegas. Eh, si tuvieran alguna duda, ya, por favor, lo resolvemos volviendo del break y poder así concluir con la clase. ¿Ya? Está bien si lo hay unos 10 15 minutos, ¿ya? Tómense un cafecito, un vaso de agua para poder seguir. Listo. Sí, Oscar, ¿tuvieras alguna duda? Ya. No, la recomendación más grande que yo te puedo dar, y bueno, hay artículos, no lo puse en esta clase ya el artículo, pero eh, la principal forma de evitar la complicación es la cirugía. Ya, porque como sabemos, podemos ser muy duchos y recordar la anatomía, pero estamos viendo, como les he mencionado, que siempre vamos a tener, bueno, aberraciones en el recorrido de las arterias, ¿no? Lamentablemente. Entonces, nuestra mejor forma para poder... Bueno, genial. Entonces, vamos a hacer ahí unos 15 minutos, por favor. Volvemos. 10 y 15. Ya. Volvemos en 15 minutos, por favor, y de ahí, si hay alguna duda, la respuesta. Bueno, muchachos, vamos a continuar, por favor. Vamos a el, la posibilidad de compartir. A ver, a ver, disculpen, estaba buscando un video muy bonito de la técnica de Miami Lips, porque creo que con la imagen nada más no se me va a poder entender. Y así que, por favor, espero podamos ver, y esto es importante porque, como les decía, es una de las técnicas más conocidas. Ya, así que por favor, vamos a tratar de verlo y lo vamos a ir explicando. Quizás el audio no va a ser adecuado, ya, obviamente, pero lo vamos a explicar
viendo el video. Contorno, então vou fazer o contorno primeiro, plano superficial, vejo a cabeça, onde o contorno fica com uma... Lo que les estaba mencionando, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta es la parte del marcaje, quisiera enseñarles, y acá está. Primero, ante todo, realizando as marcações, la zona donde vayamos a trabajar. Ya es importante, si se van dando cuenta, acá la persona está realizando el marcaje primero del contorno del labio, ya, y después la parte media, la parte del labio en la cual, bueno, está marcando ahora, si se están dando cuenta es para dar volumen, ya. ¿Por qué les digo? Miren, está colocando un hilo, ya, bueno, un separador entre los labios, tanto en el labio inferior, para partirlo en dos, y puede ser trabajado mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar, y acá es donde vamos a trabajar con una zona en bolo, ya, de relleno, para poder tener mucho mayor contorno, mejor definición y mayor volumen, porque si ustedes recuerdan las medidas del labio, el labio inferior va a ser un poco mayor que el labio superior. Bueno, entonces vamos a seguir con el marcaje. Vou fazendo os meus tubérculos, a gente usa uma caneta em gel, aquela caneta pintando ahora como si fuera una lágrima, ya, y el punto superior acá en el labio superior, ya van a ser las zonas donde vamos a colocar una sustancia la sustancia de relleno en bolo, ya. El resto de zonas vamos a trabajarlo en retroinyección, ya lo vamos a ver. Tinha que criança brinca, é fácil de remover depois, ela é pouquíssimo tóxica, então não tem problema em fazer o desenho com essas canetas. E por que você faz colorido, Daniel? Porque sempre onde tem cor em cima do branco é onde eu vou colocar mais carga. La parte de acá del filtro, ustedes ven, siempre es importante, por favor, señores, poder coger la zona donde nosotros estamos trabajando. Ya está trabajando, miren, produto, eu vou colocar mais ácido hialurônico. Então, como eu falei para você no início, a gente faz pilar de filtro com agulhinha, é plano muito superficial, onde eu estou bem mais seguro, e a agulha ela é mais precisa, né? Então, só em pilar do filtro, V do arco do cupido e V do volume, eu me permito usar agulhinha. Todo o resto com microcânula. Vamos fazer agora o V do arco do cupido, é muito superficial, então vocês estão vendo aí que é um fiozinho de... Vean acá en el arco de cupido, no ha ingresado el total de la aguja. Ya, no ha ingresado el total de la aguja. Ha entrado solo 2/4. Dense cuenta, por favor, hay que observar un poco bien eso. Porque si ustedes colocan el total de la aguja, vamos a quitar en la parte estética del arco de cupido que queremos formar. ¿Ya? Cabelo que a gente vai deixar de produto, para não ficar um lábio muito bicudo. Tem muita gente que gosta, se você gostar, você põe mais produto, mas tem muito paciente que não gosta de ficar com esse lábio bicudo. Então, coloque pouco produto. Aí a gente já está indo para o V do volume, eu já ganho o jogo aí, eu fico parado injetando e volto retroinjetando depois. No começo eu faço uma aplicação pontual, eu faço uma pérola, eu já projeto o meu tubérculo central superior. Esse momento pode ser evitado se você já fizer anteriormente a aplicação pontual. El volumen en esa zona, pero en bolo, no a diferencia de las otras, donde ha trabajado en retroinyección. Espero se hayan podido dar cuenta. Si no, por favor, coméntenmelo. Vean ahora lo que va a hacer. Ya hemos trabajado con aguja. Ahora está queriendo trabajar con cánula. Vean como está generando el punto de ingresso. Então, o que a gente faz? Se você fizer reto, você vai fazer só 1 milímetro de profundidade. Fez o pertuito, abriu o acesso, começa a passar sua cânula. Contorno, pessoal, eu estou vendo a cabecinha da cânula. Contorno é muito, muito superficial. Você não pode ir profundo. Vai bem delicado, devagarzinho. Chegou onde... Você pode visualizar a cânula? Ya se puede visualizar la cánula, si se van dando cuenta, tiene que ser superficial. O ponto que você quer preencher, agora você começa a recuar e injetar. Vai recuando e injetando, sempre contínuo e uniforme. Não pode deixar espaços, né? Filamento contínuo e uniforme. Acabei o meu contorno, já vou pegar e pinçar o lábio todo, ó. Já vou lá pelo centro do lábio, lá pelo miolão dele. Agora eu já estou fazendo volume labial. E agora vamos usar o volume labial. Deslizei minha cânula pelo centro do lábio.
vou va a fazer ser al uma centro del pinça labio mais de grossa forma e aí eu subcutánea, vou digamos. recuando e injetando, recuando e injetando. Quando está quase no finalzinho da minha cânula sair, eu não retiro ela. Si se van Parece que dando vai furar cuenta, meu dedo, ó. nunca se Mas retira como la a ponta cánula. da cânula é Ya redonda, no ela não queremos fura. causar Eu posiciono ela ali, más puntos parece que ela vai de cair para dentro da fiesta. boca, Mira, ó, quer ver? posicionamos Ó, adecuadamente. mas se você não forçar, não vai, porque a cânula tem a ponta romba. Aí você deita a sua seringa para trás, Ya vean. deita ela para trás e já vai direcionar ela para o contorno de novo, plano superficial. Contorno Então eu estou vendo a del cabeça da labio cânula inferior passando, de forma né? Vou com superficial. delicadeza e aí cheguei no ponto de marcação, volto retro injetando, el um contorno del filamento labio inferior. fino, delicado. Já mirei agora para o volume, ó. Y Vou ahora fechar a volumen porta, en el fechei a labio pinça. inferior. Dessa maneira. Vean cómo está sujetando el labio inferior. Por favor, esto es importantísimo. Y por eso es que nosotros hemos separado el labio inferior en dos zonas, ¿no? Por favor, vean entonces cómo estamos solucionando, cómo estamos sujetando. Estamos dándole la forma esta de lágrima, podríamos mencionar la mitad del labio inferior. O preenchedor não vai para a região central e eu consigo fazer a cavidade central inferior. Abro a pinça e Acá vou ya hemos mencionado, recuando. vean esta parte, vamos a trabajar ahí en zona, en bolo, por favor. La sustancia de relleno va a ir en bolo y vamos a sacar, siguiendo inyectando en retroinyección, pero ya, por favor. Por eso es que tiene esa forma de lágrima, porque es ahí donde vamos a colocar la sustancia en bolo. Injetando, recuando, injetando, Pero al sacar, fazendo vamos o a ir dejando volume. sustancia en retroinyección. Tirei minha cânula, vou para o outro lado. Bueno, Aí, vean cómo outro lado é colocamos la igualzinho. cánula, O súper vídeo tá rápido, um pouco contorno acelerado del agora para a superior, gente poder forma, mostrar para você volumen. alguns casos clínicos também. Volume, direcionei minha cânula para baixo, plano superficial, faço o contorno do lábio, direciono para o centro, faço o tubérculo e vou recuando, injetando. Ya, se han podido dar cuenta que es totalmente sencillo la técnica de Miami Lips. Es una técnica completa, ya. Es una técnica que nos va a dar la definición de contorno y también el volumen del labio. Ya, por eso, por favor, tengan en cuenta, es una técnica muy rápida. Es una técnica y es de las más fáciles de poder trabajar. Final, eu faço uma inspeção e acomodação. Eu vou avaliar o que eu fiz. Será que tem algum lugar que tem mais acúmulo? Não faça muita massagem nesse momento, porque se você fizer muita massagem, você vai estragar a escultura labial. Vean, esta es la imagen que les colocaba, ya. Estas son las medidas que vamos a ir colocando en cada zona que ya hemos trabajado, ¿ya? Por favor, esto tienen que tenerlo a la mano. Si van a trabajar con labios, ya, por favor, ténganlo a la mano. ¿Por qué? Porque es totalmente sencillo recordar que vamos a trabajar en zonas de 0,5, en otras de 0,025, ¿ya? Por favor, a tener en cuenta eso. Acabou de realizar. E quantidade, Daniel? Quanto que eu coloco em cada lugar? Mas, Daniel, aí se o preenchimento de malar e arco zigomático e o preenchimento labial Miami Lips. Só que ela falou, não só com 1 ml de ácido hialurônico, só vai fazer aqui o que você tiver vontade. Siempre hagan su marcaje. Ya, quizás algunos profesionales no realizan el marcaje. Y bueno, mencionan que no se debe de realizar, cuando eso no es cierto. Nosotros estamos en formación y así nosotros ya tengamos cierta experiencia. La verdad va a ser siempre un problema si no tenemos el marcaje o por dónde vamos a seguir el tratamiento, ¿no? Por favor, estos son lápices estériles, así que pueden ustedes realizar sem nenhum problema, não? Como hemos visto no vídeo. Não é obrigado a fazer nada. Aí a gente fez uma sessão só, com 1 ml de ácido hialurônico. Já tive uma melhora muito boa no lábio dela. O desenho já estava formado. 100% do conceito Miami Lips. Ela concordou com o conceito. Que bom. E aí ela ficou feliz. Ela ficou feliz e o mais legal do seu tratamento não é a foto do antes e depois. O tratamento não é para o profissional. O tratamento é para o paciente. Então, ela aceitou e eu quero minha mais receosa. Quase um ano depois, ela... Es importante. Ustedes saben, bueno, la parte labial va a ser necesario que nosotros la tratemos de recordar. ¿Por qué?
muchos de nuestros pacientes, en gran mayoría de ellos mujeres, van a llegar a poder realizarse este procedimiento, ¿ya? Es uno de los más conocidos, ya les dije, la técnica de Miami Lips. No se vayan a olvidar, por favor, siempre realicen su marcaje. Ya, por favor, esto, nunca se olviden, realícenlo, es totalmente sencillo, tómenle una foto, ya, por favor, de cómo debe de realizarse. Si se recuerda, si están viendo y que entre el labio inferior bueno, un hilo, una pita, lo que ustedes deseen, la verdad, puede ser, y para poder partir el labio en dos, ¿no? Y poder nosotros guiarnos mucho más para poder dar el volumen, para eso nos va a servir, para dar el volumen, ¿ya? Genial. Bueno, vamos a volver. ¿Ha quedado claro o tienen alguna duda respecto a la técnica de Miami Lips, por favor? ¿Se ha podido visualizar el video? Y a ver, nos menciona acá Oscar, la parte azul del marcaje, correcto, Oscar. Es lo que estamos viendo, esas partes azules, y va a ser la zona donde nosotros vamos a colocar la sustancia en bol. El resto de zonas, si se han dado cuenta, ha sido trabajado o con jeringa, que ha sido, con aguja, perdón, que ha sido en zonas muy pequeñas como el filtro o como el arco de Cupido, y el resto siempre con... ¿Se han dado cuenta? Es muy sencillo esta técnica. Y estas zonas han trabajado con retroinyección, ¿no? Solo esas dos que están marcadas con azul es para nuestra sustancia relleno en bol. ¿Alguna otra duda, por favor, colegas? ¿Alguna duda más, por favor? Quiero enseñarles otro videito. Mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? También quería mencionarles que cuando vamos a ver rinomodelación, eh, es muy importante que ustedes tengan en cuenta de que pudiese utilizarse el, también hilos tensores para poder elevar la punta nasal. Y ya, aquí encontré el video, se los voy a proyectar ahora. Es uno de los videos que, bueno, a mí personalmente me gustan ya de esta técnica de los 4 puntos en la rinomodelación. A ver, Oscar menciona, la aplicación en el borde del labio superior es hasta la mitad. Sí, Oscar, sí, 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 si usted está dando cuenta, el labio lo vamos a trabajar, bueno, en su porción derecha o izquierda, ¿no? Y va a ser así, pues solo hasta la mitad o hasta el borde, antes de llegar al arco de Cupido, ¿no? Es correcto, por eso te estamos colocando, entrando con la cánula por la zona. Bien, genial. Entonces, si no hay más dudas, vamos a ver el video de rinomodelación. Por favor, si hubiera alguna duda más, la escriben y la vamos a ver cuando termine el video. Ya, tal cual como hemos hecho en el video de Miami Lips, vamos a ver ahora la técnica de los 4 puntos de rinomodelación. Este video es muy, muy, muy práctico, la verdad. Ya se lo vamos a explicar también. Así que, Netflix. ¿No? Sí, sí. ya ven.
Primero, que viene cuando se obviamente, mueve mucho. su limpieza, Es el ya punto saben, K, ¿no? De la domo, zona. en el medio está el espacio interdómico. Pueden realizar algún ¿Ok? tipo de ¿Cómo te marcaje, complico? ya no Si hay filmás ningún bien de problema, perfil, quizás no. Tienen que se va a evaluar, ya notar saben, a su mejor, ¿no, paciente, chicos? Así notamos. ya, cómo No, está la abrí una topografía nueva nasal. y dame un volume. Vamos a ver. Yo lo que quiero es que se note como la punta de la nariz sube. Algunas cuestiones con la nariz. Piel de la punta de la nariz. Cuanto más elástica sea la piel, más vamos a Bueno, o sea, tener, quiero ver que la va a ser parte más inyectada, o menos queremos disculpen. hacer. Y yo creo que haría esto. Si Y hago acá lo esto, que está explicando el profesional es cómo quiere dejar la punta nasal, porque si se están dando cuenta, nuestro paciente, bueno, el paciente acá en el video, no tiene tanta jíbaros, ¿sí? En la nariz. Solo tiene problemas estéticos en la punta, por lo cual tenemos que realizar una retracción. ¿Cómo lo va a realizar? punto 1 y punto 2 necesita. No. Así que necesita puntualmente el 3 y el 4. Ya, vean, estas son las técnicas solo de los 4 puntos Punto que les 3. mencionaba Dame en la la tapita clase. que vamos a explicar algunos movimientos. ¿Qué nos menciona acá el profesional? Como yo les decía en la clase, ¿no? Pudiésemos trabajar en la totalidad de esos 4 puntos, ¿ya? Eh, o solo poder trabajar el problema que tiene el paciente. Eso lo van a decidir ustedes. No hay un protocolo, ¿no? Ustedes, porque la verdad van a darse cuenta que cada nariz es totalmente distinta. Ustedes van a decidir si quieren trabajar los 4 puntos, ¿ya? Así no sea necesario, o solo trabajar el problema. ¿Qué tal? ¿Cuál es lo que queremos acá? Hacen que sea complicada la técnica. Paso 1, proyecta la columela. Paso 3, muevo la nariz. Paso 4, entro en el espacio interdómico. Voy hasta la mitad de la columela, aspiro, volo, al mismo tiempo. Paso 2, Quiero ver la parte de la inyección. ¿sí? No la mano, lo que están viendo la muñeca. Disculpen. Tuki, mirar y rezar que no. Mano dominante apoyada. Ya, acá está, listo. Mano dominante apoyada en la frente, mano no dominante sostiene la Vean, columela, para la cuando vamos a muevo, trabajar la parte de la identifico columna, dónde está el vean espacio cómo está interdómico. agarrando el profesional la nariz. Miren, está agarrando primero la columela y está metiendo los dedos entre las fosas nasales. ¿Y cuál es el método también que está utilizando para poder trabajar? Vean, su mano dominante, que va a ser la mano donde va a inyectar, con la que va a inyectar, perdón, vean el ángulo que tiene referente a la nariz, aproximadamente son 30 grados, ¿no? Entonces vean que el total de la aguja tampoco es que esté ingresando. Lo importante acá es la técnica, señores. ¿Cómo está sujetando la nariz? Si se van dando cuenta, ha colocado aspirado. Pongo un bolo está aspirando. de 0.05, Hemos una dicho que podemos retroinyección de trabajar hasta 0.05 0,03. y hago estos 3 movimientos. Sí. Siempre aspirando. Aspiro de vuelta y ahí le pongo un último bolo de 0.05 y de perfil se ve la puntita con un poquito más de puntita. Si se están dando cuenta, lo que falta subir a esta nariz está acá, y con un simple bolo, en la base columnar. Fíjense, notar, de perfil, vemos mejor el mejor perfil. Como la base está un poquito metida para adentro con respecto al resto de la columela, ¿sí? Si yo esta base la abro un poco, sin levantar la punta, parece más levantada. ¿Lo ven? Entonces tengo que traer la base para adelante. Eso lo hago con el 4.1. Y ahora vean cómo va a trabajar con la columela. De esta posición, tocar con los dedos vean, toda la columela. Se den cuenta cómo va de hecho, hagan el ejercicio de agarrarse la columela, producto no. Hemos dicho que la parte de la columela va a ingresar en 90 grados. Eso ya lo hemos mencionado. Pinchacito. Miren cómo está ingresando, cómo está sujetando aspiro, la nariz. Y ahí ponemos un bolo de 0.05. Lo que hicimos fue abrir un poco el ángulo nasolabial. Es importante bien? Porque en este ángulo nasolabial avisale a tu cara, vamos que estamos bien. A trabajar para poder proyectar mucho más la nariz. Sí, obviamente que duele, ¿no? Yo quiero poner en mi entero eso, pero le damos demasiados. Entro en el mismo lugar del punto 4.1, me voy hasta la punta, aspiro y de vuelta. La mano no dominante es la importante. Bolo, retro, bolo.
Y de última, me falta darle un poquito más de resistencia a esa base columelar. ¿Qué es lo que ha estado trabajando ahora el profesional? Ha sido la punta nasal y el ángulo nasolabial. Ya hemos visto que la verdad que es muy sencillo. Ven, lo único que yo quiero acá que ustedes vean es la técnica, cómo realiza la inyección. Eso la verdad lo van a experimentar en su práctica, ya, porque bueno, si solo lo dejaba con la clase teórica y no les enseñaba los videos, no hubieran sabido esta forma de cómo sujetar para poder evitar las complicaciones que pudiese ser, pues, ¿no? Lamentable la aplicación de la sustancia en el cartílago, o bueno, o no dejar adecuadamente la sustancia de relleno. Poco lábil. Tomo hasta la punta, aspiro. Vamos a ver poco nuevamente cómo sujeta, por favor. lábil, está un poco Miren. lábil. ¿Cómo lo hago? Con el 4.4. Entro en el mismo lugar, apunto hacia arriba, pero me quedo ahí nomás, no voy hasta la punta, aspiro, bolo de 0.05, bajo, aspiro y un segundo bolo. Y ahora la columela está mucho más rígida. Si se están dando cuenta, la parte de la ¿Sonreí? columela está siendo mejorada. Sí, estamos queriendo que haya mucho más rigidez para que la punta nasal ya se vea mucho más elevada. Eso es lo que queremos, ¿no? Mucho más a pleno. ¿Sonreí más? Bien, no se mueve ni un ápice. Que en mi casuística, procedimiento. Chicos, porque me parece que las otras, ok, así que necesitamos poner el producto. Bueno, esa es la parte de la nariz. Bueno, lamentablemente ya quería que vean eso. Por favor, ¿ha quedado alguna duda referente? Hay infinidad, ustedes van a encontrar, bueno, si se ponen a investigar un poco, hay infinidad de técnicas a nivel nasal. Ya, yo lo que quería que vean es cómo van a trabajar, cómo van a sujetar la nariz, ya, para poder tener una mejor técnica de trabajo. Hemos visto la técnica de Miami Lips, ya, como en las diapositivas les enseñaba, hay otras formas también de trabajo, pero recuerden que la de Miami Lips es completa, ¿no? Trabaja contorno y trabaja contenido, ya va a dar volumen, por lo cual eso es importante, ¿no? Lo que queremos en nuestros pacientes, ¿no? Pero ustedes van a determinar al final, muchachos, qué le falta a su paciente, si solo contorno, le falta volumen, etcétera, ¿no? Igual en la parte nasal, quiero que, por favor, bueno, al final es práctica, ya al final siempre va a ser práctica el trabajo, ¿no? Pero si se están dando cuenta es totalmente sencillo. Y mucho más la técnica de Miami Lips. No necesita ser un experto para poder trabajarlo, siempre, por favor, marquen la zona y trabajen adecuadamente. Sí, bueno, alguna duda que haya podido quedar de esta clase y la clase pasada, por favor, respecto a las aplicaciones que hemos mencionado. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, para poder, bueno, sí, Kelly, muchas gracias. Todo claro, entonces no hay dudas, compañeros. Eh, ¿Alguien más, por favor, que tenga alguna consulta? Sí, porque bueno, yo les enseñé el video, han visto también parte de la rinomodelación, han visto también el agrandamiento del labio. Les quería mencionar también que, bueno, se puede colocar hilos tensores a nivel nasal. Y eso se va a dar cuando queramos levantar la punta nasal, es necesario, o cuando podamos querer este, eh, disminuir pues el ancho de las fosas nasales, también se puede trabajar con los filos, sin ningún problema, ¿no? Eso lo veremos, bueno, en su clase de hilos tensores se les va a explicar bien, igual, así que no hay ningún problema. Helen nos menciona, bueno, primero Oscar,
¿Hay algún número máximo de aplicaciones? No, Oscar, no. No va a existir algún número máximo, ¿ya? Pero ustedes vamos a ver de que, bueno, el cuerpo va a tener memoria, ya, eso sí les tendría que mencionar, el cuerpo va a tener memoria. Si bien sabemos que a partir del cuarto o sexto mes empieza a disminuir progresivamente los resultados, les decía que tenemos que empezar con con el mantenimiento en la zona, pero el cuerpo va a tener, ¿no? Va a ir quedando ya esa zona, si progresivamente puede ir disminuyendo, pero con las técnicas de mantenimiento va a ir pudiendo entender, pues, ¿no? El cuerpo de que esa es la zona de trabajo y que, bueno, poder dejar los resultados como nosotros queremos, ¿no? Y no, Oscar, no hay un número máximo de aplicaciones. Helen nos menciona, respecto a la aplicación en los labios, he visto que retiran el ácido hialurónico de labios haciendo una pequeña apertura para poder extraerlo previo a la hialuronidasa. ¿Es correcto? Dicho procedimiento se debe tratar con hialuronidasa. Helen, bueno, la verdad es una técnica, bueno, lo que estás mencionando, sí lo he visto, ya, pero es muy invasivo ya para nuestro paciente, eso es demasiado doloroso. Yo te recomiendo, bueno, como estamos trabajando con cantidades mínimas por zona, ya respetando obviamente las zonas de trabajo, ¿no? Ahí en el labio, si te vas dando cuenta, solo trabajar con la hialuronidasa, porque si tú le realizas un corte, como mencionas, y extraer, bueno, va a ser muy incómodo para el paciente, hasta va a quedar una cicatriz no estética, ¿no? Y va a ser mucho peor. Pero yo por eso, como han visto, ¿no? En el video del profesional que estaba trabajando en nariz, siempre realiza la aspiración, ¿no? Por favor. Helen, yo te recomendaría que trabajes con la hialuronidasa, ¿no? Siempre que ustedes van a trabajar con ácido hialurónico, por favor, tengan su hialuronidasa a la mano. No dejen de trabajar sin la hialuronidasa. Bueno, Oscar lo menciona, ¿se puede aplicar plasma gel? Claro, Oscar, definitivamente. La verdad que el plasma gel se creó como una opción barata para el ácido hialurónico, ¿no? Y sí, se puede trabajar, no hay ningún problema, tal cual en labios, en cualquier zona donde nosotros queramos. Solo que la reabsorción va a ser mucho más rápida. Bien. ¿Alguna duda más que puedan tener, por favor, compañeros? Bueno, entonces, de ser el caso, si ha quedado todo claro, por favor, si tuvieran alguna duda más, bueno, podrían escribirme al WhatsApp y poder solventar las dudas que, bueno, tengan durante la semana o cuando vayan a realizar algún procedimiento, se les puede guiar ya sin ningún problema, ¿sí? Perdón, por favor. Eh, bueno, entonces sería eso, ¿no? A ver, Oscar también nos dice, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja del ácido hialurónico frente al plasma gel? Eh, la verdad que, como hemos visto, Oscar, el ácido hialurónico va a ser una de las ventajas principales, es que va a durar mucho más en el tiempo y definitivamente va a poder estimular el colágeno en la persona, ¿no? A diferencia que el plasma gel ya no tiene las propiedades del plasma, ustedes sabemos, ¿no? Que obviamente va a ser a base del plasma, pero va a perder todas esas propiedades que hemos tenido con el plasma rico en plaquetas, ¿no? Y esas van a ser las ventajas del ácido hialurónico, ¿no? Va a ser sí o sí un estimulante de colágeno y la duración que pueda tener en el tiempo, ¿no? No, no te preocupes, Oscar. Bueno, genial. Muchas gracias a todos. Si no tienen dudas, alguna otra consulta, eh, bueno, tendríamos que dar por concluida la clase el día de hoy. Espero que la verdad se haya comprendido más con los videos que hemos visto, ¿ya? Y poder trabajarlo. Pues si tuvieran dudas, ya saben, pueden pedir mi número y poder conversar si tuvieran algunas consultas durante semanas. ¿Listo? Que tengan un bonito domingo, por favor, que les vaya muy bien. Muchas gracias por su atención y gracias a todos los que han podido estar atentos en la clase y han podido realizar las consultas, ¿no?
Que tengan buen domingo. Gracias. Hasta luego.